Vamos a hablar de estos tecnobillonarios, ¿no? Estos líderes tecnológicos que de ser una especie de meca del progresismo, como era Silicon Valley, han pasado a ser lo más reaccionario y extender un discurso abiertamente ultraconservador, potenciando a las opciones más retrógradas. Y para todo esto hemos traído a una persona que tiene un amplio conocimiento de lo que ocurre en Estados Unidos y que ha analizado muy a fondo a estos tecnobillonarios y ha sido de los primeros en hablar de la ilustración oscura aquí en España y en las redes sociales. Hablamos del investigador en extrema derecha, Jaime Caro. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Juanfran, Adrián, ¿qué tal? Muy bien, un placer volver a tenerte por aquí, la verdad, para hablar de Estados Unidos y sus movidas. Quienes no sé si seguís a Jaime, podéis encontrarlo como Jaime Caro M. Yo lo conocí en su día por unos hilos que hizo muy interesantes sobre la ilustración oscura y tal, ¿no? Y cómo cubrías un poco el tema. Cuéntanos si quieres un poquito, ¿no? De quién eres, qué haces y demás. Bueno, yo soy historiador y empecé a hacer mi tesis doctoral sobre el sindicalismo en Estados Unidos. La terminé y ya luego me había cansado de ese espectro de la izquierda estadounidense. Justamente cuando empezó todo el nuevo sindicalismo, toda la ola sindical en Estados Unidos, lo cual es curioso que me cansase justamente en el momento en el que eso reverdecía. Y hice una postdoctoral sobre la extrema derecha porque me parecía más interesante estudiar la extrema derecha estadounidense y cómo estaba internacionalizándose por todo el mundo. Entonces hice una postdoctoral en la Autónoma de Madrid y en la Complutense sobre la extrema derecha estadounidense, que ya la he terminado, y soy colaborador en el Orden Mundial, donde pues un poco hablo de todos estos temas que antiguamente en Twitter, que ya lo he dejado, ya estoy en Blue Sky, en Twitter pues comentaba con hilos y todo eso, y es cierto que comenté toda la ilustración oscura, tecnofeudalismo y cómo Silicon Valley estaba virando a posturas de reaccionarias como hace 2 añitos, 2 añitos y medio. Sí, Sí, era un tema muy de nicho. muy, muy de nicho. Lo Muy, cual muy de es, lo cual nicho. es curioso Mm. porque, claro, el otro día vi una publicación de que eran memes sobre científicos, ¿no? Que Sí, decía, salía como el típico meme de Chad y salía Isaac Newton cuando descubre que las cosas cuando caen van hacia abajo, ¿sabes? En plan, claro, obviamente es mucho más complejo, pero es como Isaac Newton descubriendo que cuando una taza se rompe no se puede volver a construir. Cosas de estas muy tontas que en verdad esconden sí. mucho detrás. Albert Einstein descubriendo que la luz viaja a la velocidad de la luz. En fin. Entonces, claro, es como aquí investigadores, analistas, expertos y especialistas descubriendo que los ricos apoyan a los conservadores y a los liberales. Que, que ¡Qué los ricos maravilla! ¡Ay, son de bravo! derechas. Maravilloso, maravilloso, pero es verdad que tanto la izquierda como la derecha durante un montón de años hemos adoptado un poquito el discurso que apuntaba más a la clase política o a los políticos que al propio sistema. No creo que lo hayamos dejado de lado, pero es verdad que nos hemos centrado más en eso, porque era más fácil, ¿vale? Ser populista con eso es mucho más sencillo. Y en verdad, claro, las estructuras de poder son algo mucho más complejo. Y ahora que están asomando la pata, ¿no? Pues se está descubriendo un poco lo que pasó también hace 100 años con el fascismo, ¿no? Y todo esto, que grandes empresas, que por cierto siguen existiendo, se pusieron del lado de esta gente por miedo al comunismo. La diferencia es que el comunismo entonces existía. Pero ahora, o sea, ¿cuál es el miedo? A que la sirenita sea negra, no sé. Es como. Básicamente. No sé tú cómo lo ves. Como ha dicho Adrián, ¿no? Que Sí, nos puedes explicar un poquito lo que te ha sí, preguntado. Y luego también un poco introducir qué está pasando con los tecnobillonarios estos, exacto. ¿no? ¿Quiénes son? Porque posiblemente casi todo el mundo conozca a Elon Musk, pero hay algunos que yo estoy seguro que están fuera del foco, ¿no? Y que yo creo que también es interesante hablar de ellos y sobre todo qué han estado haciendo los últimos meses y cómo en especial, ¿no? Tras la victoria de Trump, pues ya todos se han rendido a sus pies, ¿no? El adanismo que tienen ciertos investigadores que de repente descubren que Silicon Valley, que está conformado por hombres, sobre todo blancos y de derechas, y ricos son de derechas, efectivamente se nos ha vendido desde hace bastante tiempo un Silicon Valley super progres, supuestamente lleno de gente de izquierdas o gente progresista, y eso ha sido por dos partes, nos lo han vendido. Uno, primero de todo, el marketing que siempre hace el capital, pues para venderse como algo más progresista, para coger más
como decir, más capacidad de clientela, de que la gente diga, me gusta Silicon Valley, me gusta Facebook, me gusta todo lo que dice porque es medio progre. También es cierto, hay una cosa que no podemos abandonar, que es que parte de la derecha, parte de la extrema derecha y parte de ese rojipardismo, que es derecha también, siempre ha intentado vender Silicon Valley como un ente súper progre, cuando ahora parece que estamos descubriendo que Silicon Valley siempre ha sido de derechas. Porque al fin y al cabo una infraestructura de poder, son capitalistas, son empresarios, no le van a gustar cosas de izquierdas. Entonces, ahora es cuando se está dando todo el mundo cuenta precisamente de cómo este cambio que ha habido. Pero hay que decir una cosa, y ya al hilo de lo que decía Hoffman. En las últimas elecciones, si bien es cierto que muchísima gente de Silicon Valley puso dinero en el Partido Demócrata, un Partido Demócrata, recordemos que si bien Biden no nos puede parecer muy de izquierdas, Biden era la elección izquierdista y Kamala Harris era la elección derechista. Hubo muchísima gente de Silicon Valley que puso dinero en Kamala Harris, también hubo gente de Silicon Valley, por ejemplo, Elon Musk, que puso dinero dentro del Partido Republicano, pero aquí vemos un cambio muy sustancial y es que cuando ya Trump gana las elecciones, hace como una fiesta de inauguración que se llama, ¿no? Y en la fiesta de inauguración, Google, Meta, Amazon y Twitter X pusieron 1 billón de euros. ¿Un billón? ¿Has dicho? No, 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 millón. un Billón todavía no. millón de dólares 1 millón de dólares cada compañía. cada compañía, hostias. Para hacer una Eh, un- fiesta. sí, eso es un regalo de. Eso es como quien dice como un regalo, ¿eh? Un regalo para inaugurar tu presidencia, para que te vaya bien en la presidencia, para que veas que confiamos en ti. En cambio, si nos vamos a 2020, cuando Biden hizo esa misma fiesta de inauguración, solamente hubo una compañía que puso dinero, que fue Google, que puso $200.000 únicamente. Es decir, nos muestra bastante que tampoco es que tuviese una simpatía enorme por Biden en su momento. Es decir, a quien le han puesto la pasta ha sido a Donald Trump. Es que pocas cosas arden, ¿eh? Sí. Y una cosa, tú, sobre Sí. esto, ese millón que le dieron muchas empresas, en algunos casos yo leo medios que nos intentan decir que ese millón o que esas ayudas las hacen un poco como obligadas por las circunstancias, ¿no? En plan, pues Trump ha ganado y como es un tío que va por ti, pues hay que ayudarle, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Jeff Bezos o el de Apple, ¿no? Que te dicen que siempre han sido más, pues, más demócratas. ¿Cuánto compartes esta tesis? Entre cero y nada, porque entonces, ¿por qué a Biden le dona solamente Google 200.000 euros? A ver, aquí hay dos 200.000 posibilidades. Aquí hay dos posibilidades. Uno, simpatizan más con Trump. Dos, Trump les da más miedo. Yo, Un poco de las dos. mi tesis es que Silicon Valley no teme absolutamente nada a Trump. Y voy a Claro. poner el ejemplo claro. A ver, Silicon Valley, primero de todo, lo tenemos que ver como un brazo armado del imperialismo estadounidense, que hace hegemonía cultural con todo lo que es las redes sociales, pero también es cierto que hace hegemonía de infraestructuras, porque al fin y al cabo lo que quiere Silicon Valley es controlar infraestructuras, controlar el Internet, controlar absolutamente todos los datos que se mueven en el mundo. Entonces, la presidencia que más se puso con Silicon Valley fue la de Donald Trump. Hay que recordar una cosa, saldrá este nombre mucho más en esta entrevista. Está Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los no reaccionarios que se puso a asesorar a Donald Trump en su presidencia del 2017 directamente. Pero vamos a recordar una cosa. En el 2018, ¿qué pasó entre Donald Trump, China y las tecnológicas? Que como vosotros lo recordaréis bastante bien, Huawei estaba despuntando en dos cosas, en móviles, smartphones que estaban desbancando a Apple y estaba funcionando bastante bien en términos de módems, que al fin y al cabo es un poquito controlar la infraestructura de Internet. Y ahí Peter Thiel le dijo a Donald Trump que para proteger a Silicon Valley, para proteger a las compañías estadounidenses, se tenía que prohibir los productos de Huawei en Estados Unidos. Y Estados Unidos y Europa prohibió los productos de Huawei. Es decir, Silicon Valley en 2018 tuvo el mayor respaldo de una administración y fue la administración Trump. Así que a mí no se me puede engañar diciendo que Silicon Valley teme una presidencia de Trump, porque ya la hemos tenido en el 2018 y lo que hizo Donald Trump fue beneficiar totalmente a Silicon Valley. En cambio, el Partido Demócrata, con Biden a la cabeza, lo que ha intentado es, entre comillas, muy entre comillas, cortar ese poder de Silicon Valley. Entonces, lo que ha hecho la presidencia de Biden ha sido como cabrearlos más, hacer que Silicon Valley se vaya a los brazos de Trump. Lo que pasa es que, claro, Silicon Valley, yo siempre he tenido la sensación de que eran un poco liberales en el sentido más amplio de la palabra. Quiero decir, puedes Sí. ser capitalista, pero también respetar la libertad individual, los derechos individuales en cuanto a derechos LGTB, feminismo. O sea, no es incompatible. Ahí tenemos a Trudeau, que era un poco Sí. eso, y Macron, que lo ha intentado. Es verdad que esa tendencia ha muerto, pero existe. Y Sí. yo, Silicon Valley, y igual que pues parte del entorno de Hollywood y estos entornos que, claro, el liberalismo clásico estadounidense
siempre ha tendido también a una suerte de liberalismo social. Y de hecho, si querías hacer algo de izquierdas en ese país, tendrías que ir a esas corrientes dentro del Partido Demócrata. Estamos de acuerdo. Siempre he pensado que Silicon Valley estaba un poco a favor de eso y no tanto a favor de pues un tío fascista, ¿sabes? O un tío autoritario, ¿no? Que esto de la libertad, esto de la tierra de la libertad, se lo creían de verdad a pie juntillas, que al final no eran políticos ni ideólogos, eran empresarios, ¿no? Eran empresarios un tanto idealistas, ¿no? Con el mundo, con el progreso, ¿no? Con la tecnología. Siempre han tenido ese perfil un poco Steve Jobs, ¿no? De con esto vamos a progresar y lo vamos a hacer de manera igualitaria. De hecho, por cierto, Apple es de las poquísimas empresas que no ha rescindido sus políticas de inclusión internas y se ha opuesto abiertamente a eso. Pero bueno. Entonces, claro, cuando de repente ves, aunque encaja totalmente, cuando de repente ves que todas las empresas, incluyendo las que te han vendido durante los últimos 10 años, que eran medianamente progres, y ha dado pie a la ultraderecha a fabricar todo tipo de conspiranoias, ahora resulta que no. Que en verdad estaban haciendo un poco el paripé, o que en verdad lo hicieron como una estrategia de marketing, y ahora que Trump tiene un poder, no voy a decir absoluto, pero evidentemente tiene una mayoría parlamentaria, el Partido Republicano ya está a tope con él, tiene un buen compendio de estados a su favor, y una masa social que más o menos le va a apoyar, pues están todos los ingredientes para convertirse en el nuevo Orbán, o en el nuevo Erdogan, o en el nuevo Putin. O sea, tiene todos los ingredientes para eso. Otra cosa es que lo consiga, pero parte con una ventaja que no tenía en 2016, a la que se le añade la ventaja de haber gobernado y la experiencia de haber gobernado ya. Claro, ahora que lo veis así, os quitáis la careta y abiertamente decís que vais a apoyar un discurso claramente contrario a los derechos humanos. Porque es que lo que este señor defiende, ha defendido, o dice y ha dicho, o ha hecho, vamos, es innegable, o sea, es censurable para cualquiera que tenga los dedos de frente. Y sin embargo, es que de verdad, yo recuerdo que muchas veces nos han dicho aquello de cuando estudias la historia, y tú que eres historiador te habrá pasado, lees la historia y dices, joder, ¿cómo pudieron permitir esto, verdad? Tú lees los años 20, los años 30 y dices, joder, pero ¿qué le pasaba a la peña? Pues es que yo me siento en ese momento. O sea, yo me imagino a la gente leyendo esto, lo que está pasando ahora, y es, ¿pero qué les pasó? ¿Qué pasaba? ¿Sabes? Y luego encima, y ahora entramos en eso, te das cuenta de que además hay un plan detrás, porque lo hay, tenemos el proyecto 2025, tenemos a Peter Thiel y los tecnócratas y los reaccionarios de los cojones, que además son ideas que vienen de muy atrás también, y dices, joder, es que en verdad, es decir, no paran de engañarnos con que este sistema puede ser humano o social en algún momento. Al final todo acaba siempre muriendo en lo mismo. Y es triste que la gente eso no lo sepa. No sé tú eso cómo lo ves. Por ir desde el principio, hay un paper que me gusta bastante siempre citar, que es el de Aitor Jiménez, que dice que Silicon Valley ha tenido como siempre tres almas, ¿no? Que sería la liberal progresista, que es la que tú, por ejemplo, has dicho como un ejemplo muy magnífico, que será la de Trudeau en Canadá. Está la neoliberal y la libertaria. Entonces, lo que viene a decir este paper es que la historia de Silicon Valley es una historia de lucha, entre comillas, no tanto lucha, yo le diría imbricación entre esas tres familias políticas. Entonces, es cierto que Silicon Valley para subsistir necesita vender un marketing que es el de liberal progresista, que es el de nosotros queremos la tecnología para conectar a todos nosotros, a todas las personas. Entonces, claro, ahí está como el respeto a lo que es la libertad individual y a la libertad de lo que tú quieras ser. Pero luego hay otras dos almas, que sería la neoliberal, que prácticamente es, quiero que haya desregulaciones y subvenciones para yo poder competir y luchar contra otras infraestructuras digitales del mundo. El neoliberalismo clásico. Yo quiero ayudas y me tienes que desregular un poco el mercado para yo poder florecer. Y luego está la libertaria, que sería de, en un futuro no necesitaríamos el Estado porque todo el solucionismo tecnológico haría que, pues lo típico, que todas las ayudas las podemos automatizar, todo puede estar automatizado a través de Silicon Valley. Entonces, estas tres almas han estado luchando entre ellas o imbricándose entre ellas, y ha llegado un punto en el cual Silicon Valley no ha necesitado más el marketing porque ya tenía como una masa de clientes que era bastante fiel y que incluso si no es fiel, no tienes a dónde escapar. Porque al final todo Silicon Valley ha privatizado Internet de una manera tan bestial que hay un momento en el que si nosotros queremos redes sociales, ¿qué redes sociales tenemos que no pasen por Silicon Valley? Solamente hay una, que es TikTok. Y le ha costado muchísimo salir y explotar en ese sentido. Entonces, claro,
tenemos como esas tres almas y al fin y al cabo la liberal progresista ha acabado dejándose atrás porque ya no es útil políticamente, ni en términos de marketing, ni en nada. En cambio, la neoliberal y la libertaria se han fundido en lo que sería toda esta reacción, que sería de tenemos que proteger Silicon Valley a la vez que estamos esquilmando el Estado. Es decir, Musk, lo único que ha sabido hacer Musk en su vida empresarial ha sido vivir del Estado, vivir de papá Estado, vivir de ayudas. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, ¿y esta gente cuál es su plan? Tal cual. Y el plan de Silicon Valley lo único que es el de parasitar el Estado hasta tal punto que consiga ayudas y en el momento en el que incluso el Estado está en peligro, ellos tienen que reforzar el Estado de alguna manera para que no caiga. Entonces, ¿estamos ante las puertas de un fascismo, de un tecnofascismo? Pues prácticamente sí, porque estaríamos moviéndonos a lo que es un Estado corporativo. Al fin y al cabo, la neorreacción o la ilustración oscura, ¿qué es lo que quiere? Un Estado corporativo. Eso hace un siglo se llamaba fascismo. Yo, como historiador, no estoy a favor de llamar fascismo lo que hay ahora. Yo le llamaría posfascismo. Es una suerte de intento de hacer un revival de ese fascismo. Entonces, claro, al fin y al cabo lo que estamos viendo es que Estados Unidos está en una competición geopolítica con China muy bestia, necesita posicionar todos sus recursos detrás y al fin y al cabo, por las propias dinámicas del capitalismo, teníamos un capitalismo industrial que es el que hizo que el fascismo estuviese en auge, es decir, todos lo sabemos en Alemania, todos los capitales industriales se pusieron detrás del régimen nazi. Luego hemos tenido un capitalismo financiero que ha sido muy desregulador, que ha sido el que ha llevado a la globalización hasta este punto en el cual se ha quebrado casi todo, y luego tenemos un capitalismo digital, que es el que está ahora, y ese capitalismo digital está en plena lucha por recursos, por datos y por infraestructura. Entonces, ¿qué hace este capitalismo? Ponerse detrás de los estados, ponerse detrás de aquellos que lo apoyen para seguir pudiendo expandirse. ¿Y quién es la persona que más ha ahondado en los conflictos geopolíticos? Donald Trump. Es decir, Donald Trump no es un pacifista, no es un aislacionista. Donald Trump ha sido el que ha catalizado absolutamente todos los conflictos que hemos tenido durante la presidencia de Biden, que obviamente no lo ha gestionado de ninguna manera bien, pero Donald Trump ha sido el que los ha catalizado todos. Es decir, Donald Trump es el que dice, hay que competir contra China. Muy bien que Biden siga esa estela, pero el que pone los recursos del Estado estadounidense a competir contra China es Donald Trump en un principio. Y eso es lo que le ha molado a Silicon Valley, porque Silicon Valley veía que tecnológicamente China, con sus planes quinquenales, los iba a destrozar en 10 o 20 años. Claro, el tema de China, algún día acabaremos haciendo algún directo sobre China, porque es que todo esto que está pasando ya nos lo advirtió la literatura cyberpunk muy acertadamente. Es verdad que no vamos todos con el pelo tintado, yo sí, pero la mayoría no. Ni vamos todos de negro, yo sí, la mayoría no. Pero es que estamos a eso. O sea, se está cumpliendo la ley que dijo Marx de que cada vez se va concentrando la riqueza y son multinacionales al final quienes lo mueven todo. Pero es que encima lo que mueven ya no son bienes de consumo. Lo que venden son servicios, venden estructuras de poder, ¿no? Como son redes sociales, medios de comunicación. Y claro, no hemos sabido defender eso, no hemos sabido oponernos a eso, porque tenemos muy claro que la vivienda tiene que ser un derecho, que la sanidad, la educación tienen que ser públicas y tienen que ser un derecho, y más o menos ese relato se puede disputar. Sí. Cuando hablas de disputar que la comunicación tiene que estar también sujeta a algún tipo de derecho público, internet, redes sociales, es decir, si el mundo va a ser digitalizado, lo digital tiene que ser de todos. O sea, es que no tiene ningún sentido, porque un problema al que nos empezamos a enfrentar hace 2 décadas, a partir del año 2005, 2006, que luego vino la crisis, es que, y nos dimos cuenta con movimientos como No les votes, leyes como Ley Sinde y todo esto, que claro, si Estados Unidos aprueba una ley sobre sus mierdas digitales, como todas las empresas importantes están ahí, lo que haga Estados Unidos, pues a ti te va a afectar. Si ahora de repente YouTube decide que no puedes subir X contenido o no puedes hacer X contenido, pues ya no lo puedes hacer, independientemente de que tú estés en España. España no tiene un servicio propio para que tú subas vivos y los compartas. Y si lo tiene, no lo conozco, porque todo está centralizado en un mismo país. Sí, aquí ha habido un problema, y es que cuando se empezó a teorizar sobre el derecho a Internet, se teorizó sobre el derecho al acceso a Internet. No el derecho a Internet tal cual, a un Internet que no esté vallado. Es decir, el Internet que tenemos ahora está vallado totalmente. Son compañías, puede parecer muy loco, pero tú cuando entras,
Tu página de inicio, básicamente la de casi todo Dios, el 80%, 90% es Google. Es decir, nada más entrar, tú lo que entras es en un vallado de una compañía únicamente. Es decir, en vez de tener el Internet más federativo, por ejemplo, en el chat he visto a alguien que ha dicho el movimiento hacker. El movimiento hacker era federativo, era de un Internet sin puertas. Es decir, llega un momento en el que es tan absurdo, por ejemplo, el Internet tendría que ser más como los Gmails, básicamente. Que tú puedes tener Yahoo, tú puedes tener Gmail, tú puedes tener Outlook, pero yo te puedo enviar a ti algo. Pero lo que no puede ser es que yo para compartirte algo de Instagram no te lo pueda enviar a tu plataforma X que te has inventado tú porque es federativa, en cierto sentido. Es decir, Antes el correo electrónico era así. claro, es En los decir, que ha llegado un albores momento. era así. Y al final se Claro cambió, que, porque no tenía sentido. Claro, que hemos llegado a un momento en el que el problema es que no se ha disputado el derecho a Internet tal cual, a un Internet libre y federativo. Y eso también es una cosa, es que las instituciones públicas no lo han hecho, porque las instituciones públicas han tenido un espacio de Internet, se ha privatizado de esa manera y ahora volvemos otra vez sobre, ¿sería interesante tener una red social pública? Pues claro que sería interesante, pero hay que poner recursos para eso. Y quizá los recursos son menos, como decirte, si ya estamos tan acostumbrados a un Internet vallado que la gente no entiende cómo funcionaría otro tipo de Internet. Pero lo más importante es eso, es que el derecho al Internet no lo hemos teorizado correctamente, hemos teorizado el derecho al acceso a Internet. Para hacer una comparación muy burda, en la Constitución tenemos el derecho a la vivienda, pero lo único que hay es como derecho al acceso a la vivienda, es decir, lo único que entendemos como, bueno, muchísimos políticos, lo único que entienden como el derecho a la vivienda es el derecho a que tú puedes llegar a un mercado y comprarte una vivienda. Ahora, que tú puedas comprártela, eso me da igual. Pues lo mismo pasa con Internet. Con Internet es, tú tienes derecho a Internet, sí, tú tienes derecho a irte a Movistar, a Vodafone, a pagar tu Internet, a meterte en Internet y meterte en Instagram, en redes sociales que están totalmente privatizadas y que son de distintos tipos. Y que al fin y al cabo, como has dicho antes, estamos en el momento en el cual hay más desigualdad en el mundo. La desigualdad ahora mismo, la acumulación de capital en manos de unos pocos, se ha ido todo al capitalismo digital. Y llega un momento en el que no venden ni siquiera servicios, porque no están vendiendo nada. Lo único que están haciendo las redes sociales son extraer datos para poder monetizarlos a través de publicidad. Es decir, ¿qué servicio es ese? Porque al fin y al cabo también llega un momento en el que nos estamos viendo con la tecnología, con las plataformas, como no, es que el típico cuñado que te dice en Twitter, por ejemplo, cuando lo compró Musk, que te dice, ay, ¿por qué te quedas en Twitter si Musk lo ha comprado y no estás de acuerdo con él? Lo ven como un servicio que te está haciendo a ti Musk, cuando en verdad no es ningún servicio. A ti no te está haciendo Twitter ningún servicio. Tú estás proveyendo a Twitter de datos para que los pueda vender. Hay un momento en el que no entendemos que nosotros estamos trabajando para las plataformas y no las plataformas para nosotros. Claro, lo que pasa que, a ver, yo hasta cierto punto con el tema de la tecnología, yo puedo entender que no vivimos en un mundo ideal en el que todo es público y todo de todos. Y yo entiendo que si tú, yo sí que puedo llegar a entender la tecnología como un servicio en el sentido de hay una empresa que me pone un servidor y que me puede poner en comunicación con una persona con otra. Por ejemplo, un correo o un drive. Es decir, hay cosas que yo utilizo en mi día a día y, por ejemplo, al final unas redes sociales para comunicar, para estar en contacto con gente. Al final, de alguna manera, sí que me están ofreciendo algo. El problema es que lo que yo veo es que, aparte de que ahora toda la sociedad gira en torno a eso, y por lo tanto, en fin, si no fuera así, como pasaba antes, pues sería un poquito más accesorio. El problema que yo veo es que las normas de ese tipo de servicios, con la tontería de que no estamos pagando para la mayoría, están totalmente sujetas a unas normas que yo veo muy arbitrarias. Es decir, Sí. que al final son instrumentos o herramientas para que un grupo de poder tenga cada vez más poder y pueda hacer lobby contra los estados y contra los gobiernos para crear una oligarquía, que por ahí lo han comentado por el chat, y poder impulsar legislaciones y discursos que le interesan. Y al principio lo hacían de tapadillo, pero poco a poco se está viendo más que están abiertamente, ahora que ya sus empresas lo han copado todo, o prácticamente todo, están ya a calzón quitado apoyando políticas que van en contra de los propios usuarios y la propia sociedad, a la que están moldeando constantemente gracias a que tienen muy buena parte del monopolio de la comunicación. Entonces ya no se ha convertido en un servicio. Ahora yo me he convertido en un instrumento tuyo. Eso es lo que yo no veo bien. No ha habido un equilibrio de, mira, yo te cedo esto porque tú no te puedes montar tu red social, pero pues a cambio pues hay ciertas normas que más o menos entre todos la decidimos. No. Se ha desequilibrado la balanza mogollón porque a Elon Musk dice, no, es que ha perdido no sé cuánto valor Twitter. Pero si es que en un día o 2 o 3 ya gana más que todo lo que le ha costado Twitter. Se puede comprar cada mes 4 Twitters si quiere. O sea, es que es ridículo. Y me hace mucha gracia que vayan de libertarios o de liberales, que están como putos locos apoyando aranceles, apoyando... Es verdad.
apoyando que China haga no sé qué. Yo, de verdad, siempre me he desconfiado mucho de China, por lo que sea, ¿vale? Pero dices, joder, es que yo cada decisión que veo que toman me gusta. Ahora, por ejemplo, han sacado una IA nueva, Que has hundido. ¿vale? Han sacado una nueva IA, aparentemente funciona mucho mejor que OpenAI, y ya están todos como diciendo, claro, pero lo ha sacado China, China te va a robar datos, seguramente haya censura, y es como, pero si funciona exactamente igual que la otra IA, a esos mismos niveles, te quita datos igual. Es verdad que en Europa es diferente porque la legislación de protección de datos en Europa es más fuerte, pero bueno, te va a quitar datos igual. Y encima es de código abierto. Vale, exacto. Lo tiene prácticamente todo igual, solo que es más barata, más ecológica, funciona mejor y encima es de código abierto. Y dices, pero a ver, ¿qué pega le estáis buscando a esta mierda? China se comporta en ese sentido muy parecida a Estados Unidos en algunas cosas y por lo tanto no habría que tener una doble vara de medir, pero yo la veo como mucho más comprometida en otros aspectos, que seguramente lo hacen para competir. Yo no tengo ninguna duda. Desde luego, si consigues hacer funcionar ese monstruo con 2000 chips en lugar de con 100.000, pues hombre, eso le viene de putísima madre. Pero, ostras, habrá que empezar a mirar a lo mejor, o por lo menos no considerar que todo tiene que girar alrededor de Estados Unidos, de sus políticas, de sus empresas, Sí. porque el poder que tienen ahora es tan desmedido y están peleando tanto por no perderlo, yo lo veo de verdad, o sea, me parece una serpiente arrinconada súper peligrosa. Con el tema que tú dices de la gente que dice, pero es que ahora si tú utilizas DeepSeek o cualquier otra aplicación china te van a robar los datos. Es como, por ejemplo, es una cosa que se ha enfrentado a la izquierda estadounidense que lo ha dicho alto y claro y dice, cuando se dice que TikTok tiene que estar prohibido en Estados Unidos porque te roba datos, lo único que le está diciendo Silicon Valley es, ojo, que tus datos solamente te los quiero robar yo. Claro, exactamente. Eso es lo único que te están diciendo. Entonces la legislación estadounidense está bien, entre comillas, bien, está bien que regule para que sus compañías roben a sus propios ciudadanos. Partiendo de que tenemos que desconfiar del Estado, bla, 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 como todo ese discurso radical. Pero es que asumiendo ese discurso radical, la Unión Europea entonces, ¿qué coño está haciendo? Porque la Unión Europea lo que tendría que hacer es regular precisamente para que a los europeos no le estuviesen robando precisamente compañías estadounidenses los datos. Y en teoría, hasta donde yo sé, lo hacen. Es decir, las empresas ya han tenido que, en fin, han estado todas a punto de ser prohibidas en algún momento o tener sanciones. De hecho, Elon Musk está pendiente de mogollón de sanciones. Europa está Sí. resistiendo decentemente con el tema de los datos. Exacto, y esto sería muy importante porque esto es una palanca muy importante para todos nosotros para que la Unión Europea siga defendiendo, Claro. sea como la vanguardia de la defensa, porque por ejemplo, que la inteligencia artificial de Apple y de Meta esté prohibida en Europa es precisamente gracias a esta infraestructura, es decir, que no nos digan que estamos con el vendidos totalmente, porque Europa tiene la infraestructura legal para regular y la infraestructura de recursos para crear también. Al igual que llega un momento en el que si las cosas se ponen serias, me refiero a que tienes a un multimillonario financiando campañas del Reform en Reino Unido, del partido neonazi AfD en Alemania, y que está haciendo claramente un uso de Twitter fraudulento, pues tú lo que puedes hacer es lo que hizo Brasil. Claro. Brasil cortó directamente un juez porque tenía las herramientas. La Unión Europea tiene esas herramientas. Lo único que tiene que hacer es ejercerlo. Es decir, que es que también hay un momento en el que la Unión Europea estamos muy perdidos, pero tenemos una infraestructura regulatoria y material precisamente para poder cortar todos estos movimientos y no se está cortando. Y hay que Pasará. reclamarlo. Pasará, como Trump siga diciendo que quiere invadir Groenlandia, terminará pasando. Claro, aquí está el tema que yo creo que es muy interesante, que Adrián lo ha dicho, ¿no? Cómo Estados Unidos, cómo ese poder imperial se ve cada vez más acorralado y se vuelve mucho más agresivo y peligroso. Igual. Y además, como la extrema derecha es incapaz de negociar, son unos inútiles negociando. Es decir, su visión del mundo es la que es. Es decir, no es fingida, es una visión muy encorsetada. Solo están sabiendo llevar a Estados Unidos a golpe de palo, Sí. de sanciones, aranceles, y a mí me parece que eso es el mejor camino para que Estados Unidos pierda su papel de potencia hegemónica. Porque si hace 10 años Estados Unidos hubiera empezado con el palo, estabas muerto. O sea, no tenías plan B. Pero, joder, ahora tienes a China e incluso a Rusia que te dicen, bueno, si quieres negociar con nosotros, pues negocia. Nosotros no te vamos a poner nada, negociamos. Y claro, dices, yo no sé si el plan de Donald Trump es empujar a toda Latinoamérica hacia China e incluso a Europa hacia China, que es algo impensable. Es decir, recordemos que Dinamarca se unió a la OTAN y ha tenido siempre miedo de Rusia y el otro día tuvo que pedir ayuda a Europa de que por favor que hubiera un plan militar de toda Europa para combatir a Estados Unidos si invadan Groenlandia.
¿vale? Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Donald Trump es un camino hacia el desastre. Ahora me preocupa mucho más por eso el papel de estos billonarios tecnofeudalistas, porque tienen la cosa muy cogida. Es verdad que Europa está empezando a dar tímidos pasos en contra. Es decir, por ejemplo, creo que ha sido hoy o hace unos días que Europa está pensando en financiar su propia estructura para competir tecnológicamente con Estados Unidos y con China. Una cosa bastante guay. Es que creo que hay que hacer. Claro, el problema es un poco también, pues bueno, que toda la mentalidad europea no va un poco en esa dirección y no se ha potenciado, se ha potenciado por industrias más antiguas. Entonces, y luego, sobre este campo, es que habría que actuar ya contra Twitter y Elon Musk. Es decir, contra Twitter tú puedes actuar desde la Unión Europea, pero por ejemplo, algo que puedes hacer, muy simple, que de hecho ya está en algunos países, es que cada persona solo pueda dar X mil dólares como máximo, X mil euros a cada campaña electoral. Elon Musk quiere apoyar a tal partido, pues que le dé 1000 euritos. Está, da igual lo rico que seas. Australia lo ha hecho por eso, ¿eh? Australia el otro día aprobó que solo se podían financiar las campañas con 1000 dólares o algo así. Sí, aquí en España también está. Aquí en España está, pero aquí pues Sí. somos unas santas en nuestro tiempo. pero en Australia se ha hecho por miedo a Elon Musk. Y en Reino Unido se podría hacer, y en casi todos los países, es decir, no, aquí da igual lo rico que seas. Y el tema de utilizar Twitter para lo que te dé la gana y atacar a líderes políticos y no sé qué, que luego, además, yo creo que la Unión Europea lamentablemente está siendo muy tibia porque le tiene mucho miedo a Trump. Es decir, que Elon Musk esté a tope con Trump y tal, también es una manera de protegerse de la Unión Europea, porque estaban como en una pugna. Y la Unión Europea, en mi opinión, ha cedido demasiado. Pero ahora que lo hemos reconducido un poquito aquí, Jaime, ¿podrías explicarle a la gente un poco de qué hablamos cuando hablamos de tecnofeudalismo, neorreaccionarios, ilustración oscura? ¿Qué piensa esa gente un poco y cómo está un poco? No es un movimiento, ¿no? Porque hablar de movimiento es quizás mucho, ¿no? Porque son tan poca gente que hablar de movimiento. Pero bueno, esas ideas, ¿no? Esa ideología que están en el centro de todo esto que está pasando. Has reconducido, voy un poquito a hacer un breve resumen de lo que se ha dicho para finalizarlo un poco. Primero de todo, cuando hay esos discursos de que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía, no le hagamos muchísimos casos porque Estados Unidos es un imperio y va a seguir siendo un imperio. A ver, el único problema que ha habido aquí es que desde el 89 hay un mundo bipolar, está hecho bipolar infraestructuralmente. En el 89 se pierde la Unión Soviética, Estados Unidos se queda solo y no sabe muy bien cómo reaccionar. Pero claro, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo hacer de policía en el mundo, porque de repente es mucho mundo lo que tiene que Era hacer un de Dark policía. Romance. Sí, el mundo unipolar que hablamos. Claro, entonces ahora China está resurgiendo, entonces se vuelve a resituar todo el tablero, pero hay que decir una cosa, China está surgiendo, pero China no va a tener la capacidad de desbancar a Estados Unidos como hegemón cultural ni en 50 años por la barrera cultural que nos separa de ellos. Entonces aquí, y meto con todo lo demás, la Unión Europea, ¿por qué es campo de batalla la Unión Europea? ¿Por qué Marx se está fijando en la Unión Europea? Porque como ya he dicho, la Unión Europea tiene la regulación y tiene los programas para competir precisamente, es decir, la Unión Europea hace como 3 o 4 años lanzó un programa de Internet por satélites. Internet por satélites. ¿A qué os suena que claramente, Internet por satélites públicos, a qué os suena que claramente se interpone en el camino de quién? Starlink. De Starlink y de Elon Musk. ¿Por qué Elon Musk se está metiendo a financiar a la extrema derecha en Europa? Aparte de porque los valores que tiene les gusta, es porque cuando firma con Meloni un tratado para proveer de Starlink al gobierno italiano por 1.000 millones de euros, lo que está haciendo es desgajar al Estado italiano de ese plan de construir satélites públicos al estilo de la Unión Europea. Y eso es por lo que va a financiar a cada partido de extrema derecha en la UE. ¿Por qué está siendo tímida la UE? Porque no podemos olvidar de una cosa, porque como hay dos partidos de extrema derecha en el Europarlamento, esos dos partidos de extrema derecha pueden ser recompensados por Elon Musk con financiación. Y a lo que voy. ¿Qué es lo que defiende Elon Musk y todo su movimiento? Yo sí llegaría a un momento en el que sí lo podría dominar movimiento, no porque sea un movimiento de masas, sino por la capacidad que tiene ese movimiento. Al fin y al cabo estamos hablando de 20, 30 multimillonarios que pueden tener perfectamente el 40% de la riqueza mundial. Entonces, con el 40% de la riqueza mundial, si tú te decides porque tus ideas sean movimiento, tus ideas van a ser movimiento. Y al fin y al cabo, que estemos hablando ahora mismo de tecnofeudalismo, ilustración oscura, es porque todos sabemos que Elon Musk es de ese movimiento. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando sobre eso. Y bien, la ilustración oscura, tecnofeudalismo, largoplacismo, ¿qué sería? Voy a ir por parte de la ilustración oscura, básicamente sería un movimiento que surge en Silicon Valley por Curtis Jarvin, por un ingeniero, que viene a decir que la democracia es lo que ha jodido el mundo. La democracia liberal ha jodido el mundo. El mundo era mejor cuando
había un sistema feudal en el cual había como campesinos que lo único que se dedicaban era a trabajar y las únicas preocupaciones que tenían era el trabajo, y luego había como una especie de élite pequeña que sí sabía llevar el mundo de X manera, y que al fin y al cabo ese periodo de tiempo ha sido como el más largo de toda la historia. Es decir, la humanidad ha vivido más en la época feudal que en la época de la democracia liberal, ¿vale? Básicamente. Entonces, ¿qué propone Curtis Jarvin? Que esto luego viene refinado por un filósofo inglés que es Nick Land en su libro La Ilustración Oscura tal cual. Lo que proponen es que se vuelva un sistema feudal en el mundo. Que el sistema feudal sería pues que prácticamente las compañías deberían dominar, deberían sustituir a los estados democráticos, y que si tú querías tener la ciudadanía en esa empresa, no solamente tenías que trabajar para esa empresa, sino que tú tenías que comprar acciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es una ciudadanía prácticamente que la compras tú. Lo que viene a decir es que los más capaces, es decir, los que tienen más dinero, son los que podrían tener más derecho a voto en ese sistema. Eso sería lo que es la neorreacción, ilustración oscura. Y esto se mezcló con un término que ha hecho Varoufakis, que le ha gustado muchísimo a la gente, que es lo del tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo viene a ser una pantomima, viene a ser pues lo típico que, si la ilustración oscura dice que volverá al feudalismo, este feudalismo sería tecnológico, por lo tanto tecnofeudalismo. No, al fin y al cabo lo que estamos viviendo es un sistema neoliberal que está totalmente degenerado y que se está degenerando en una cosa muy extraña y antidemocrática, porque al fin y al cabo así es el capitalismo. Entonces, ¿qué sería el tecnofeudalismo? Sería pues coger esa parte de la neorreacción, de los neorreaccionarios, e intentar que el mundo fuese dominado por empresas tecnológicas. Ahora, esto está siendo así. Puede que en las cabezas de algunas personas sí se intente. En la cabeza de Peter Thiel sí está. En la cabeza de Elon Musk lo único que está es: yo me voy a meter en el Estado estadounidense para conseguir cuantas más subvenciones para mi empresa mejor. Este esquema es el neoliberal de toda la vida. Ahora, hay una secta en Silicon Valley, que esto sí que lo denominaría secta, porque es más pequeñita, que se llama largoplacismo. Largoplacismo, al fin y al cabo, el máximo precursor o el máximo, no voy a decir ideólogo porque no es ideólogo, pero el que más está luchando porque el largoplacismo se vea en el mundo como una cosa buena es Peter Thiel y Elon Musk, la ven. ¿Qué sería el largoplacismo? El largoplacismo viene de una teoría filosófica utilitaria que, para los que no lo sepan, el utilitarismo viene a decir que todas las personas tenemos valor, tenemos un valor. Ya de por sí suena muy mercantilizante, y es efectivamente muy mercantilizante. Y lo que viene a decir el largoplacismo es que como la humanidad va a ser más grande en el futuro que lo que hay ahora, es decir, va a haber más seres humanos en el futuro que los que hay ahora, de lo que te tienes que preocupar es que ese futuro sea más brillante. Y aquí hay varias ideas. Para que ese futuro sea más brillante, lo que tienes que hacer es que la especie humana sea intergaláctica. Es decir, lo que tienes que hacer es colonizar Marte. ¿Quién dice que habría que colonizar Marte? Elon Musk. Pero aquí viene lo peligroso de esta teoría. El largoplacismo tiene como una paradoja que lo explica muy bien, y que llega un momento en el que no entiendo cuando, por ejemplo, lo que ha dicho antes Adrián, de cuando lees en los años 30, lees el Mein Kampf y ves que la gente como que sigue el Mein Kampf y dices, pero ¿en qué coño estaba pensando la gente? Pues con esto es lo mismo. El largoplacismo tiene una paradoja. Y es, imaginaos que en Alemania hay un científico loco que en 10 años puede desarrollar una bomba nuclear que destruya el 50% de la humanidad. Pues según el largoplacismo, lo que se debería de hacer ahora mismo es matar a todos los alemanes directamente, para así asegurarte de que ese científico en un futuro no pueda desarrollar esa bomba nuclear, porque tú lo que te estás preocupando supuestamente es por el bien futuro de la humanidad. Es decir, estás diciendo que podrías matar a 80 millones de personas ahora mismo con tal de salvar a un futuro, un futurible de la humanidad. Y esto pega muchísimo con una gran preocupación que tiene el largoplacismo, que es la inteligencia artificial o el cambio climático. El largoplacismo viene a decir que el mayor problema que tenemos ahora en la humanidad es que la inteligencia artificial se puede volver loca y matarnos a todos. Cualquiera que sepa inteligencia artificial sabe que la inteligencia artificial no va a tener esa capacidad ni en 10 años, por mucho que se desarrolle. Pero lo que viene a decir el largoplacismo, y es lo más peligroso, es que el cambio climático, la emergencia climática, no es ahora mismo una amenaza para la humanidad. Y en sus escritos, en sus libros, llega un momento en el que dicen que incluso da igual que la temperatura media de la Tierra suba 5 grados, porque en un futuro la tecnología humana con la inteligencia artificial podrá resolver todo eso, o en el caso de que hayamos conquistado Marte, la humanidad se puede mudar a Marte. Esta es una teoría que sigue Elon Musk ahora mismo. Claro. Y se mezcla con otra, que es con la del pronatalismo. El pronatalismo viene a decir, es decir, es muy clásica de los fascismos europeos de mediados de los años 30, ¿no? Que viene a decir que solamente los más ricos son los más capaces, por lo tanto, solamente los ricos son los que deberían tener más hijos para que así la humanidad avanzase. Elon Musk tiene 11 hijos.
Y Elon Musk se ha ido a hablar con Fratelli d'Italia, el partido postfascista de Meloni, para hablar sobre el colapso demográfico que vive Europa y hacer políticas públicas para que hubiese más hijos en Europa. Casualmente, a Elon Musk solamente le interesa que sean los blancos europeos los que tengan hijos. Él no se irá nunca a África a hablar sobre la natalidad, porque se podría ir perfectamente. Es decir, si le preocupa la natalidad del mundo, se podría ir a África y decir, África es un ejemplo porque es la que tiene más natalidad en toda la humanidad. Pero Y aún así está casualmente, cayendo la natalidad de África, ¿no? Porque conforme las sociedades avanzan, casi todas, tecnológicamente hablo, reducen la sí, natalidad. claro, tendemos a tener menos hijos porque al fin y al cabo en el sistema económico de Claro. subsistencia necesitan más hijos. Pero cuando tú tienes toda la libertad, tienes una seguridad material, lo que tú quieres tener hijos es porque tú quieres tener hijos, no porque Ay, quieres que te labran el campo. yo Porque pensaba que era por culpa del creación... feminismo que no teníamos hijos. Claro. No, eso también es culpa de la liberación de las mujeres, obviamente. Sí, 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 sí. Es que, de Hostias, verdad. pues yo de largoplacismo no sabía nada, ¿eh? Hostias. Pues esa es la teoría como de Elon Musk, la que más sigue, tal cual, porque incluso la profesa. Es decir, tiene 11 hijos. Sí, 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 sí. Y yo sabía que el cambio climático le daba absolutamente igual, porque su Sí, plan súper loco era de irse a Marte, que no es un plan tan loco, ¿no? Pero porque sobre todo porque dice, joder, ahora mismo y posiblemente en 20 años o 30 años sería mucho más fácil actuar contra el cambio climático que colonizar Marte y hacerlo habitable, ¿no? Que eso ahora sí, mismo es una ida de olla, ¿no? De hacerlo habitable ahora. ¿Vale? O en 20 totalmente. años. Pero Sí, claro, si su plan es para muchos años y además que también sabemos que toda esta nueva élite estamos obsesionados con ser inmortales, ¿no? Que bueno, las élites también siempre han estado muy sí, obsesionadas con ser inmortales, pero claro, antes tenían magia, que eso no vale para nada. Pero claro, ahora tienen ciencia y está cada uno con su idea, ¿no? Uno que sí hacerse una mente robótica, otro que sí no sé qué, y sí, cosas de estas que dices, bueno, tienes un montón de pasta, ya veremos, ¿no? En qué acaba la cosa. La verdad es que todo esto es un tema súper interesante. La verdad es que a mí lo que me alegra es que poquito a poco va saliendo un poco a la luz, porque hace unos años pues todo esto no interesaba a nadie y además estaba todo muy tapado, pero esta gente, como hemos dicho, ¿no? Con la frase esta inicial, van a calzón quitado ya. Claro, toda la sí, gente está empezando, pues bueno, a preocuparse. Y me llama la atención un poco que quizás tampoco hemos puesto un poco los nombres a estas grandes fortunas que están interesadas sí. porque todos sabemos el tema de Elon Musk y Peter Thiel. Pero, ¿qué hay del resto? Porque el de Amazon las mata callando con sus, verdaderamente, sus cohetes y sus planes para disputar las Sí, subvenciones con Donald Trump, que lo tiene un poco mal ahora, la verdad. Y sí. también está Apple y Mark Zuckerberg, que desde luego es un conservador que siempre ha ido de tapadillo. Entonces, ¿cómo puede afectar esto un poco al futuro de las redes? Y también, ¿cómo crees tú que puede cambiar esto y qué podemos hacer? Yo creo que esto sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo empezamos a Sí. hacer un poco una resistencia desde la gente progresista, ¿no? O contra todo esto que está pasando. Sí, por ejemplo, Jeff Bezos es bastante peligroso en el ámbito del control tecnológico sobre la vida humana. Es decir, no sé si todo el mundo, pero creo que es bastante bien conocido los ejemplos de la automatización que está llevando a cabo en los almacenes de Amazon en Estados Unidos, que llega un momento en el que te lo vende como una cosa súper guay, que era lo de una pulsera para controlar los pasos, ¿no? Sí. Para hacer premios, en un principio era vendido para ver cuántos pasos más hacía cada persona que trabaja en el almacén y así le dan como un premio a final de mes. Al final de todo eso se ha convertido en otra cosa, que es, si tú haces pocos pasos significa que eres vago, en cierta manera. Vaya, no me lo Entonces, esperaba que bueno, pasara eso. claro, si estás muy parado significa que eres vago, por lo tanto te despido. Bien, y hay otra cosa, y es la automatización. Es decir, llega un momento en el que lo que han hecho ha sido estudios para ver cómo hacer que el ser humano dé los pasos de manera más eficiente sin parar. Es decir, llega un momento en el que lo que están haciendo es que la tecnologización que hay en los almacenes lleva a una superexplotación. Es decir, lo que todos los teóricos, incluso del keynesianismo, de la socialdemocracia, decía que iba a pasar con la tecnología, que era que la tecnología nos iba a liberar del trabajo, llega un momento en el que con Jeff Bezos lo que está haciendo es que nos explota todavía más. A unos niveles que llega un momento en el que son inhumanos directamente, porque son te dan como 5 minutos para poder ir a servicio en toda una jornada laboral. Es decir, es totalmente inhumano lo que están haciendo los almacenes de Amazon. Entonces, claro, llega un momento en el que lo que vosotros decís, Jeff Bezos, por ejemplo, va de tapadito, tira cohetes de vez en cuando, que parece que está en esa lucha con Elon Musk por las financiaciones de la NASA, pero donde Jeff Bezos está haciendo daño es en los algoritmos, es en hacer que la gente cuando trabaje no se vea liberada de trabajo, sino que esté más explotada todavía. Mark Zuckerberg, en cierto sentido, como has dicho, era un conservador de tapadillo y creo que ha llegado un momento en el que ha tenido como una espiral de cambio. Con cambio lo voy a hacer entre comillas, ¿no? Como Elon Musk.
Porque Elon Musk, si bien siempre dijo que votaba demócrata porque lo tenía que decir porque las subvenciones que le llegaban a Tesla eran del estado de California. El estado de California es demócrata, entonces tenía que decir que votaba demócrata. En cambio, Mark Zuckerberg siempre se ha creído esa imagen liberal yuppie de Silicon Valley, de nosotros lo que estamos es conectando a la gente, pero ahora sí que ha salido como de verdad el monstruo que tiene dentro y salió, por ejemplo, en el podcast con Joe Rogan, que es el principal podcast de extrema derecha en Estados Unidos, y vino a decir que prácticamente le estaban coartando la libertad de expresión, es decir, la administración Biden le coartó la libertad de expresión poniendo o haciendo que Meta, que Facebook, informase sobre los puntos de vacunación de la COVID-19. Y ya un momento en el que dices, es tan bestia la cosa esta. Y desde el ámbito progresista, ¿qué se puede hacer también? Es decir, llega un momento en el que la radicalización de todas estas personas han venido también con una cosa muy específica. Y es que están radicalizados en el momento en que ha habido sindicatos o intento de sindicatos en sus compañías. Facebook se ha radicalizado de una manera muy bestia en cuanto se ha intentado sindicalizar su compañía. Amazon se ha radicalizado de una manera muy bestia en el momento en el que se ha sindicalizado, en el que se ha intentado sindicalizar y se ha sindicalizado su compañía. Y hay una cosa que decir, a Elon Musk se le va toda la flapa totalmente en el año 2021 cuando la administración Biden hace el plan el Build Back Better, que significa prácticamente como subvencionar de una manera muy bestia a todas las compañías que estaban haciendo una transición verde sostenible, ¿no? Entonces no invitan a Elon Musk, siendo su principal compañía Tesla, que es la del coche eléctrico, porque no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ahí fue cuando se les fue la flapa totalmente contra los demócratas, porque Biden lo dejó fuera de las ayudas por no sindicalizar a sus trabajadores. Entonces, primer punto que se puede hacer desde un espacio progresista, sindicalizarse en todos esos espacios. Y el momento en el que todos sabemos que Google tiene aquí una sección, es decir, obviamente apoyar la sindicalización de los trabajadores de Google en Estados Unidos, pero en España Google tiene una sección. Ya sé que está sindicalizada, pero ese sindicato tiene que radicalizarse para ver cómo funciona de verdad Google, Meta, X en España. Porque esa es información que tienen los trabajadores y que podrían darla a todo el público de cómo funciona su compañía. Es decir, el primer paso es ese. El segundo paso es pedir una regulación clara de la Unión Europea a nivel estatal y a nivel de la Unión Europea sobre todas estas personas. Y luego, obviamente, militar en cualquier partido político o movimiento social que lo que tenga como principal vector sea el reducir la desigualdad. Porque lo que he dicho antes, estamos en el momento más desigual de toda la historia de la humanidad. Es decir, son pasos que son sencillos, entre comillas, de hacer, porque somos como hormiguitas que nos tenemos que organizar únicamente. Pero la organización es bastante fácil en ese sentido. Son pasos muy pequeños. No le puedes pedir a una persona que intenta hacer otra empresa o yo que sé, a competir o cosas locas. Y también una cosa muy importante, por ejemplo, lo más importante sería, en un principio, esta gente vive de la economía de la atención. Todas las plataformas, todas las redes sociales viven de que tú estés en esa plataforma. Lo básico que se podría hacer, y si no cuesta muchísimo, es irte de todas esas plataformas a otras plataformas más públicas, más federativas. Es decir, estoy hablando claramente de irte de X a Mastodon o a Blue Sky, que son plataformas federativas. Porque es muy simple, Elon Musk le sirve Twitter como herramienta en tanto que de verdad sea conversación pública. Si es foro público, le sirve para meter su algoritmo de extrema derecha y que parezca cada vez que abres tu timeline que sea una mezcla entre la lectura del Mein Kampf y porno. Entonces, claro, huye de ahí. Porque es bastante fácil huir de Twitter. Ahí está Mastodon, está Blue Sky, que es prácticamente lo mismo. Y al fin y al cabo, si tú has tenido atención en Twitter, la vas a tener también en otras plataformas, porque tú te has hecho una identidad, un nombre en Twitter. Puedes virarlo. Es decir, por ejemplo, yo hablo propia experiencia personal. A mí se me empezó a conocer por los hilos que hacía sobre largoplacismo, tecnofeudalismo, todo esto, tecnología de extrema derecha, sobre el nuevo sindicalismo. En Twitter he llegado a tener 14.000 seguidores y yo ya lo he abandonado Twitter y estoy en Blue Sky. Y llega un momento en el que, sinceramente, Blue Sky me funciona mejor con 10.000 seguidores menos. Sí, ¿Por sí. qué? Porque no está trucado el algoritmo. Es decir, para mí fue una cosa personal muy bestia que en el momento en el que empieza a suceder el genocidio palestino y yo empiezo a informar, entre comillas, de todas las movilizaciones que hay en Estados Unidos, ahí mi Twitter hace boom, muere directamente. Es decir, de tener unas visualizaciones cada post que ponía de 20.000 personas, el post con menos visualizaciones, llega a tener posts con 900 visualizaciones únicamente. Twitter Y eso funciona te hará, de puta pena. claro,
Y llegamos a tener que yo cojo, pongo en Blue Sky algo y la misma peña que me seguía en Twitter me sigue en Blue Sky y es como, coño, ahora sí veo lo que pone. Es que fue bestia, es que fue muy bestia, porque es que tal cual fue. Y fue con un tema muy específico, que fue el genocidio palestino. Que es que no estoy hablando con temas de me banean porque he dicho una cosa progresista, ¿sabes? Es decir, es como una cosa como súper bestia y súper direccionada. Es decir, si tú hablabas sobre genocidio palestino, se te chapaba el Twitter. Es que, claro, has dicho antes una cosa muy interesante, que es lo de keynesianismo, ¿no? Y su postura de que la tecnología iba a servir para liberarnos. Y dices, claro, fuera de la lógica capitalista seguro. O sea, lo que ha hecho la tecnología es que ahora cada trabajador es 100 veces más productivo, porque cuenta con mejores herramientas, mejores sistemas de producción. Luego, si hay trabajos de mierda o físicamente muy cansados o muy horribles que los puede hacer una máquina, joder, pues bienvenido. Oye, si no necesitáramos un montón de puestos de trabajo porque ya lo hace una máquina y nos podemos dedicar a otra cosa, a cuestiones más mentales o quizá, no sé, creativas, estaría genial. El problema es que la tecnología sí que ha mejorado todo eso un montón, pero seguimos trabajando entre 8 y 12 horas diarias en trabajos de mierda. El capitalismo, el sistema capitalista, yo lo que veo es que es cada vez una estructura más y más y más ineficiente contra todos los objetivos o todas las dificultades que tiene nuestra civilización. Yo diría que es una estructura cada vez más eficiente en lo que es su corazón, que es la explotación. Claro, eso sí. Claro, cojonudo. Yo me refiero eficiente para, yo qué sé, para no tirar, yo qué sé, el 30% de la comida que se produce en el mundo, que se tira. Para no llevar una fruta de un país africano para que sea envasada en China y poder venderla en Europa. No tiene nada de eficiente. Es eficiente para el que la compra y la vende, que consigue más beneficio. Pero en términos absolutos no tiene ningún tipo de eficiencia eso. No, claro. Es decir, por eso lo importante es la liberación tecnológica se tiene que hacer bajo otro sistema. Y lo que rompería con la crítica de la economía política, es decir, lo que rompería con la economía política del capitalismo sería el decrecimiento. Ah, ya, sí, hemos hablado mogollón de eso también. Yo creo que también lo que rompería con esa dinámica es el fuego. Pero claro, claro, eso. También. Y con lo que te estaba diciendo, me ha recordado precisamente a un premio Nobel de Economía keynesianista, neokeynesiano. Le preguntaban por la inteligencia artificial, que iba a traer la inteligencia artificial, y él contestó directamente, no, la inteligencia artificial lo que nos va a traer es el fascismo. Y dijo, me explico. Y dice, porque la inteligencia... No. Y dijo, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que cada vez seamos más productivos y si no hay absolutamente ninguna fuerza que evite que esa productividad, esos beneficios vayan a la redistribución, lo que va a haber es claramente una desigualdad cada vez mayor y unos dueños tecnológicos de la inteligencia artificial o un capitalismo industrial que cada vez va a ser más grande y por lo tanto eso acaba en fascismo. Porque serán mejores que los estados, tendrán más poder acumular que los estados. Y al fin y al cabo, ese tío no estaba muy desencaminado. Claro, es verdad. Lo que pasa que sí que veo, por lo menos en Europa y en algunos países, tímidos intentos de que se haga ese tipo de redistribución. Es decir, sí que veo que ya hay cierta conciencia sobre reducir la jornada laboral, que es como, joder, no la hemos cambiado en 100 años, habría que pensar en hacerlo. Cierta conciencia en el tema de la desigualdad y de la redistribución de la riqueza, que es como, ya va siendo hora. Pero coño, es que lo que no tiene sentido es que nos digan por todas partes que la economía va mejor, que cada vez somos más productivos, que en general, en realidad, va bien todo para la economía y para el, digamos, el bienestar general, pero eso no llega a las partes bajas. Yo siempre lo he dicho, si la productividad cada vez es mejor y por lo tanto cada vez trabajamos mejor, si cada vez va mejor la economía y si cada vez hay más negocio y más trabajo, ¿por qué cada vez accedemos a menos servicios? Aquí alguien se lo está quedando todo, de verdad. O sea, es que alguien se lo está quedando. Y cuando ves que los ricos son cada vez más ricos, que son los propietarios, son los grandes propietarios los que mejor viven, los rentistas, los burgueses, toda esta peña, es la que lo está chupando todo y luego encima quiere mamar del Estado, como tú has dicho, y rediseñar un mundo donde eso siempre se quede ahí, dices, hombre, es que igual esto ya ha perdido el sentido. Sí. Hace tiempo que el sistema capitalista ya no da más de sí, que no pasa nada, que si un sistema no funciona, pues se piensa en otra cosa, se transiciona, igual que a nivel económico. Estamos haciendo una transición ecológica porque vemos que el mundo se va a la mierda y hay muchos países que se lo toman en serio y que, joder, aunque sea por una cuestión económica, porque obviamente cada vez es más rentable la energía renovable, porque sorpresa, no se acaba, ¿vale? Vaya, no lo habíamos pensado, ¿no? Pues, coño, porque no nos tomamos en serio también todo lo demás. Al final de lo que se trata es
de que todos vivamos mejor. Por eso, estos discursos que también se lanzan desde estas posiciones, ¿no? Desde la ilustración oscura, etcétera, de todo el rato fomentar la competitividad, intentarnos convencernos de que somos individuos biológicamente hechos para la maldad y para la competencia y para la supervivencia del más fuerte, que me revienta. En plan de, pues llega el macho alfa y hombres débiles crean... y tiempos fáciles crean hombres débiles y no sé qué. Y dices, pero ¿qué tontería me estás diciendo? Si hemos sobrevivido ha sido gracias a que hemos cooperado. Porque no tenemos ni garras, ni caparazón, ni veneno, chaval. O sea, lo que tenemos es un cerebro muy grande. O sea, es que me parece increíble. Y ese discurso, además, en muchos casos es antifeminista, pero que también se utiliza para apoyar una economía totalmente de libre mercado. De que aquí nos tenemos que pegar todos entre todos para sobrevivir. Mira, chico, yo no quiero ese mundo. O sea, tú, móntate la película que tú quieras sobre que hay una conspiración que intenta hacernos débiles o mezclarnos con los moros para hacernos más débiles. Pero de verdad, yo lo que quiero es tener una casa. A mí déjame en paz. Yo quiero tener una casa, no morirme en el trabajo y tener tiempo para tomarme un par de cervezas. Las aspiraciones de la izquierda no son muy grandes. O sea, queremos un mundo putamente vivible. Ya está. Donde no hayan guerras, donde no haya un señor que haya violado a no sé cuántas personas o haya robado o hecho mil mierdas esté gobernando, o sea, cosas como muy sencillas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir un poco en un proyecto alternativo al de esta gente. Yo creo que lo has comentado de sindicalismo, las alternativas y demás, está muy bien. Ahora falta un poquito de cooperación y un poquito de coherencia con todo lo que hagamos. Pero, ostras, es que no tiene ningún sentido. Yo, en mi trabajo y con mis amigos y con gente que no conozco mucho y que no sabe mucho de política, cuando le hablas en términos sencillos, joder, es que tiene toda la lógica del mundo que cada vez trabajemos menos y cada vez vivamos más. Es que tiene toda la lógica del mundo. Es como, ¿por qué tenemos que seguir trabajando tanto y produciendo tanto? Y es que, no sé, es que no... Es que es algo que si lo vieras desde fuera es como las religiones. Si te las encontraras por primera vez, no entenderías nada. En plan de... En plan de ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué un banco tiene viviendas en propiedad vacías? Es que... ¿Para qué las quiere? Para metérselas por el culo. O sea, es que no sé, no tiene sentido. Es todo muy marciano. No, pero son los progres que estamos controlando el mundo y no sé qué. O sea, es que, de verdad, es terrible. Están muy bien estas reflexiones. ¿No te has desahogado, Adrián? Nos hemos desahogado. Yo me desahogo rapidito. Entramos en los últimos minutos. No sé si tenéis alguna preguntita para Jaime Caro. Le hemos hecho poco caso al chat, perdonad. Estamos absortos en la conversación. Pero estoy leyéndoos. Aquí odio la competitividad, sobre el individualismo, porque somos esclavos a los cuales les han convencido de que deciden algo. Sí, la verdad es que además esa queja que has hecho está muy acompañada por todo ese espíritu de desconfianza en la democracia, ¿no? que hay ahora, que de eso ya hablamos el otro día con Joaquín Bosch. Entonces, Jaime, para concluir un poco todo este tema, ¿tú cómo crees que va a evolucionar el tema en los próximos años? ¿Cómo ves al Partido Demócrata de Estados Unidos? ¿O otras alternativas? Yo te acuerdas que hablamos por Twitter de que yo veía que los demócratas iban a perderlo todo. Digo, yo lo veo perdiendo las dos cámaras, con el Tribunal Supremo como mayoría ultraconservadora, con tal. Y un poco cómo crees que va a evolucionar esto, que tiene muy mala pinta. Yo siempre, soy dicho de año, yo siempre he sido muy pesimista y está yendo todo más de culo de lo que me lo imaginaba. ¿Vale? A ver, pues todo un poco. Pues para la clase trabajadora estadounidense va a ser una presidencia bastante dura. Es decir, ni que contar ya para los derechos reproductivos de las mujeres y para el colectivo LGTBI, sobre todo específicamente para las personas trans. No sé si habéis visto que ahora Donald Trump ha anunciado hoy mismo que sacaba las subvenciones a todos los tratamientos para las personas trans de todo Estados Unidos. Es decir, va a ser bastante duro esta presidencia de Donald Trump. Para el sindicalismo estadounidense va a ser bastante duro también. Yo me acuerdo que yo tengo muchos amigos sindicalistas y me decían que ojalá ganasen los demócratas, aunque Kamala Harris fuese un tufo totalmente, porque era la única esperanza que tenían para construir. Y eso también es otra cosa que la izquierda estadounidense me gusta bastante. Y es que la izquierda estadounidense piensa que cuando están los demócratas en el poder es cuando hay que reconstruir la izquierda, porque cuando están los republicanos en el poder lo único que pasa a hacer es resistir. Es decir, no son de cuanto peor mejor en ese sentido. Y el Partido Demócrata, bueno, pues ha llegado un momento en el que ha estado bien lo que ha pasado dentro de lo que cabe, porque el Partido Demócrata tenía como dos almas, que es la Progressive, que es como la parte más izquierdista, que esa parte izquierdista creo que incluso algunas veces más radical que la izquierda española alternativa, con
sinceramente lo pienso. Y luego tiene otra parte muy derechizada que es como la de Kamala Harris. Entonces, claro, como Kamala Harris ha perdido de la manera en la que ha perdido contra Donald Trump, toda la parte derecha del Partido Demócrata, la parte del establishment, pues se ha quedado un poquito sin saber cómo reaccionar. Y ha habido ya dos intentos de la parte izquierdista de asalto directamente a lo que es el poder demócrata. Uno lo configuró Alexandria Ocasio-Cortez dentro de unos comités muy importantes que hay en el Congreso estadounidense en diciembre. Perdió, pero ya ha hecho ver que ella sí que quiere liderar el Partido Demócrata en un futuro. Por lo tanto, bien, porque Sanders ya está muy mayor y no da más de sí, aunque va a seguir siendo como el alma izquierdista dentro del Partido Demócrata. Y luego hay otra cosa muy guay, que es que el ex jefe de gabinete de Bernie Sanders creó un medio de comunicación que tiene el lema que era construyendo poder para la clase trabajadora, que es el que se ha dedicado a insuflar todo el eco de mediático al nuevo sindicalismo estadounidense y que ha decidido que se quiere presentar para ser presidente del Partido Demócrata. Es decir, ha decidido directamente, yo me vengo aquí, lanzo mi campaña para ser presidente del Partido Demócrata y para dar un golpe directamente, que es una cosa que nunca hizo Bernie Sanders. Bernie Sanders se podría haber presentado directamente como presidente del Partido Demócrata o como demócrata y siempre dijo que quería ser independiente, pues, para demostrar que la izquierda puede ganar en Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que lo ha demostrado dentro de lo que cabe. Pero es eso, ya hay como izquierdistas dentro del Partido Demócrata o que están parasitando el Partido Demócrata que dicen, no, me voy a quedar con la infraestructura del Partido Demócrata ahora que están los de derechas que no saben por dónde tirar para construir otra vez y resuenan discursos de queremos un partido demócrata que gobierne para la clase trabajadora. Es decir, resuenan unos discursos que en España no vemos desde hace muchísimo tiempo, porque en España no vemos un discurso de un partido diciendo quiero gobernar para la clase trabajadora desde hace más de 20, 30 años. Porque hay que recordar que obviamente cuando se crea Podemos nace con una tesis nacional populista, que era la tesis que en ese momento se tenía que hacer, porque era la tesis con la que se ganaba. Pero que dentro de la izquierda estadounidense diga directamente vamos a construir un partido para la clase trabajadora es como muy fuerte. Que a mí me ha recordado un poquito también lo que has puesto, ¿no? Por comparar partidos, el PSOE, ¿no? Con el Partido Demócrata, que nunca han habido muy pocos intentos, ¿no? De mover el lado izquierdo al PSOE. De hecho, Sí. creo que fue Madina, creo que decían que era un izquierdista y que era el ala izquierda del PSOE, que intentó presentarse a la presidencia y Sí. se comió nada. ¿Vale? Es decir, no tuvo posibilidades, ¿no? Y que todas esas cosas son como muy raras, ¿vale? Dentro de estos partidos, por lo tanto, que las haya, ¿no? En un partido tan grande como el Demócrata, que además está tan ligado a muchas grandes empresas, que lo que más me extraña, pueda tener posibilidades, la verdad. Claro, hay que tener en cuenta cómo funciona en Estados Unidos la política, que fuera de los dos grandes partidos es que es casi imposible. Por eso los partidos tienen tantas corrientes. Ni siquiera hay mucha estructura de partido como tal. O sea, tú te apuntas cuando llegan las elecciones, ahí es como que se construye todo de repente, aunque haya asociaciones y organizaciones afines, y luego todo va por el aire, un poco. Y es súper curioso el funcionamiento. Creo que es positivo en el sentido de que pues no hay una estructura tan partitocrática, pero claro, el sistema electoral también hace muy complicado que hayan alternativas. Entonces, o coges uno de los grandes partidos, o hay un cambio muy extraño que podría darse y aparezca otro partido que se los coma. Imposible tampoco es. Pero claro, yo no sabía lo de Sanders, que se quería presentar como independiente, que no le molaba el rollo de meterse en el Partido Demócrata. No tenía ni idea. Pero bueno, siempre ha habido una corriente bastante izquierdista dentro del Partido Demócrata. Lo que pasa es que, claro. Sí, de hecho esa corriente izquierdista en el 2022, en las elecciones de medio mandato, es cuando consigue ser la mayoritaria dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, dentro del Congreso de Estados Unidos, el Partido Demócrata está roto en dos y es la primera vez en el 2022 que el ala izquierdista, progresista, es la que dominó. Y hay que decir una cosa, por ejemplo, con el genocidio palestino, ese ala es la que inicia todas las iniciativas para el alto el fuego y para hacer el embargo de armas a Israel. Es decir, que es Pues eso habría que decirlo más. Porque hay mucha tendencia a ver tanto a Estados Unidos como a los dos grandes partidos como si fueran una misma cosa o dos entes muy monolíticos, y la realidad estadounidense sí que es verdad que es muy compleja. Muy compleja, y hay tendencia a simplificarla mucho. Y quizás algo que no deberíamos hacer. Si queremos que alternativas así triunfen, lo que hay que hacer es apoyarlas y visibilizarlas, la verdad. Exacto. Es muy interesante. Y no decir siempre los putos yanquis son unos mierdas y no sé qué, pues no, y habrá gente que se le ocurre. Sí, de hecho yo, por ejemplo, he visto una crítica bastante legítima por parte de buena parte de la izquierda a los demócratas, ¿vale? Nosotros mismos tampoco les hemos apoyado porque era un poco indefendible todo lo que han hecho, pero yo siempre tenía el pensamiento de cuando llegue Trump
se van a cagar encima, porque lo que va a hacer con Israel, en Israel y Gaza va a ser mucho, mucho peor. Sí. Y efectivamente, es que quiero decir, tiene toda una pinta terrorífica, porque además va por todas. Y lo primero que ha dicho es que si no había un acuerdo, básicamente Israel hiciese lo que quisiera. Entonces dices, hostias, no sé, muy exagerado. Sí, Vale. tal cual. Pues bueno, Jaime, te voy a ir despidiendo, a ver si nos vemos en otra ocasión. La verdad es que ha sido súper interesante. Otra vez volver a hablar de estos temitas Pues sí. y bueno, recordar y aprender cosas, ¿no? La verdad te doy las gracias por haber venido. Y como siempre, a todos los invitados e invitadas, te doy 2 minutos, pues bueno, para que nos cuentes un poco lo que quieras o una reflexión o lo que sea. ¿Vale, amigo? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por otra vez invitarme a este espacio. Me gusta mucho venir a hablar con vosotros y que también pues que toda la gente conozca un poco más todo este mundo de la extrema derecha que se nos aproxima. Y ya está la reflexión un poquito la que he hecho antes. Hay que organizarse, hay que sindicalizarse y hay que militar en todo movimiento social o partido político que quiera terminar con la desigualdad. Con la desigualdad en todos los términos, es decir, no solamente económica, sino con la desigualdad de género, con la desigualdad racial y etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que se avecinan tiempos bastante oscuros en la Unión Europea. Es cierto que en España somos una isla, pero también quiero decir un poquito de alegato de esperanza. Yo creo que si se abren otra vez urnas, todo lo que hice las encuestas de que ganaría con 190 escaños el PP y Vox, no creo que sea tan así. Es decir, yo creo que el pueblo español no está todavía en esas, creo. Y de hecho en la Unión Europea yo creo que tampoco están tan en esas, aunque sí es cierto que haya una derecha que le hace el juego a la extrema derecha y que con tal de gobernar está dispuesto a gobernar y vender a su abuela, como quien dice. Así que ya está a organizarse. Completamente, amigo, completamente. A Tal ver cual. si surge un poco la organización, si la izquierda no está siempre a tortas, ¿no? Entre ella. Pues bueno, Importante. un placer haberte tenido. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Vale, muchísimas gracias.